Buenos días amigos, el vídeo de hoy obedece a una petición que me han hecho muchos de ustedes. Doctor Castillo, ¿qué es mejor, pregabalina o gabapentina? Pero antes de responder a la pregunta de lo que hace pregabalina en el dolor neuropático, permítanme que les presente dos portadas de vídeo que son realmente escandalosas. La primera dice pregabalina, alarma por la pregabalina en Europa. O sea, imagínense, alarma en Europa. Y el segundo, que no es un médico, aunque parezca un médico, es un veterinario. Entonces, no sé qué hace un veterinario hablando de salud humana, que hable de salud animal, pero no humana. Dice, malos tiempos para la lírica, miles de muertos en Europa. O sea, miles de personas muertas por lírica en Europa. ¿Qué ocurre? No tomemos la lírica. No, por favor. Pausa y les voy a explicar el tema. Son falsas alarmas que solamente indican que están ustedes engañados. Vayan con mucho cuidado en internet. No saben cómo les engañan. Por lo tanto, a estos dos youtubers les digo, mire usted, la Biblia dice no matarás, y yo digo sí, no matarás, pero también no asustarás, no alarmarás a las personas injustamente. Vamos allá. En mi vídeo pregabalina sobre los dolores neuropáticos les explico todo lo que deben ustedes saber. Pregunta número 1 del vídeo de hoy. Bien, doctor Castillo, la vapuleada pregabalina. Por otra parte, es cierto que solo pregabalina está autorizada para un tipo de neuropatía, que es la neuropatía por lesión medular. Me refiero a esos jóvenes que tienen un accidente de tráfico de circulación y entonces se les parte en dos la columna vertebral y se secciona la médula espinal, por ejemplo, y hacen una parálisis, una tetraplegia, todo esto. A esto me refiero. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Pues sí, primera sorpresa. La vilipendiada pregabalina es ok para la neuropatía por daño medular y no así la gabapentina. Por lo tanto, ya tenemos un tipo de neuropatía en que la pregabalina es mejor que la gabapentina en los lesionados medulares, y me alegro mucho por ellos. Todo esto lo explico con detalle en mi vídeo pregabalina para la neuropatía por lesión medular. Pregunta número 2. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Para las neuropatías se sabe cuándo es mejor tomar pregabalina y para qué otra neuropatía es mejor tomar gabapentina. Pues la respuesta es que sí, lo sabemos los médicos que sabemos del tema, evidentemente. Entonces, los médicos formados en este tema. Entonces, miren ustedes, la recomendación general es que tanto gabapentina como pregabalina son el máximo nivel de recomendación en los dolores neuropáticos. Y son mucho mejores que, por ejemplo, un tramadol, un opioide, etc. Psicodona, lo que sea. Máximo nivel de recomendación. Y se elegirá uno u otro según el tipo de neuropatía y el tipo de paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga un insomnio tremendo o una ansiedad generalizada, preferiré tratarlo con pregabalina antes que con gabapentina, por ejemplo. Y esto y mucho más les enseño, no se lo pierdan, en mi vídeo número 6, pregabalina versus gabapentina, ¿cuál es el mejor? Pregunta número 3. Sobre el uso habitual. ¿Son buenos los resultados que nos da la pregabalina en las 3 neuropatías más frecuentes? Pues miren, no hay mejor manera de explicárselo que con testimonios personales de enfermas. En primer lugar, tengo el testimonio de Marta Esther de Argentina a propósito de la utilidad de pregabalina en su neuropatía diabética por diabetes. Y me decía lo siguiente: soy de Argentina, tengo neuropatía por diabetes tipo 2, estoy tomando 100 miligramos al día de pregabalina, 75 por la noche y 25 al mediodía. Me da muy buen resultado para los dolores y sin ningún efecto adverso. ¿Dónde está aquí la alerta de inicio del vídeo? Por Dios bendito sea. ¿Dónde está la alerta? Pasemos ahora al testimonio de Dora Almanza, de Colombia, a propósito de su neuropatía del nervio ciático, su ciatalgia. Me decía lo siguiente, Dora: tengo hernia discal, me producía mucho dolor en la espalda baja, llevo 3 años tomando pregabalina en el día.
que son 75 por la noche y 400 miligramos al día. Está tomando bastante, pero bueno, es una dosis máxima. Me mejoró mucho y si la dejo de tomar no puedo caminar. ¿Dónde está aquí la alerta? Pasemos ahora al testimonio de Margarito Ortiz, de México. Todos ellos países muy queridos por mí, que conozco muy bien. A propósito de su pregabalina para su neuropatía por herpes zóster. Decía Margarito: felicitaciones, doctor, siento mucha paz, pues estaba muy preocupado porque sufrí un herpes zóster. Llevo 2 años con pregabalina y me ha ayudado bastante. Que en Latinoamérica, cuando dicen bastante, es cuando en España decimos muchísimo, o sea, mucho. El dolor neuropático era muy fuerte y ha disminuido considerablemente. Ahora solo tomo 75 cada tercer día. ¡Bravo! ¿Dónde está aquí la alerta? La alerta contra pregabalina. Pregunta número 4. Vamos a los resultados de los estudios clínicos en enfermos. No testimonio de este enfermo o del otro. En cientos, miles de enfermos. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la pregabalina y cuánto alivia el dolor neuropático? No se lo pierdan. Vean ustedes. En este estudio con 470 enfermos se partía de un nivel de dolor en la escala de dolor de 1 a 10 puntos, 10 máximo, insoportable. El promedio de los enfermos tenían 7,5 puntos de dolor. O sea, un dolor notable, notable. Bien, con 300 miligramos al día, 300 miligramos al día de pregabalina, ¿a cuánto bajó esa puntuación de dolor? En solo 15 días. Pues bajó a 6, un 20% menos dolor. ¿Y a cuánto bajó en el día 30? O sea, pasado un mes desde el inicio del tratamiento de los 300 miligramos. Pues de 7,5 había bajado ya en un mes a 5,5, un 30% menos dolor. Y a los 2 meses, ¿a cuánto había bajado? A 4,5. O sea, es un 40% menos puntuación en dolor que al inicio del tratamiento. Y a los 3 meses había bajado un 50%. Es decir, que el promedio de los enfermos que tenían 7,5 puntos de intensidad de dolor habían bajado a solo 3,5 puntos, que ya era un dolorcito muy suave, muy llevadero. Pregunta número 5, sobre la dosis diaria. Y doctor Castillo, ¿cuánta pregabalina hay que tomar cada día para obtener este alivio del dolor? Pues el estudio se hizo con 300, pero en general empezaremos siempre con 75 miligramos al día. Y transcurrida la primera semana, o sea, a partir del día 7 u 8, subiremos de los 75 a los 150, que es la dosis mínima eficaz. 150 miligramos diarios. En la segunda, tercera semana subiremos a los 300, que es la dosis óptima, la que utilizamos en el estudio que les acabo de enseñar. Y eventualmente, solo si es imprescindible, podremos llegar a niveles de 450, incluso hasta 600, que esta ya es una dosis muy alta. 450 sería una dosis todavía bastante aceptable. Por lo tanto, este es el escalado que decimos, progresivo y lento, de la cantidad o dosis diaria de pregabalina al día para conseguir los efectos terapéuticos. Y, como siempre les digo, hay que hacer un ajuste por el riñón. Pregunta número 6. ¿Han de tomar menos cantidad los pacientes que ya tienen el hígado o el riñón enfermos? Pues en cuanto al hígado y al riñón y a los riñones, la pregabalina no los daña si están sanos, o sea, no son tóxicos. Olvídense, no son tóxicos. 2. Si el hígado está enfermo, no hace falta bajar la dosis de pregabalina porque no se metaboliza en el hígado. Por tanto, el hígado ahí no interviene. Y si los riñones están enfermitos, entonces sí que hay que bajar la dosis. ¿Y cuánto hay que bajar la dosis? Paren el vídeo y lo explico en esa tabla, en función de que la mala función renal sea leve, o la mala función renal o insuficiencia renal sea moderada o sea grave. Así pues, aquí lo tienen con todo detalle. La reducción de la dosis de pregabalina según lo enfermo que esté el riñón. Pregunta número 7. Los efectos secundarios al principio. ¿Cuáles son los más frecuentes durante los primeros días o semanas? Pues miren,
Con pregabalina hay 2 que destacan y aproximadamente 1 de cada 4 enfermos los tienen en mayor o menor grado. Y son la sensación de sueño, sentir sueño, estar somnoliento, y los mareos. Por lo tanto, sobre todo en personas mayores de 65, 70 años, hay que ir con mucho cuidado con las caídas, los adultos jóvenes, los accidentes y también el rendimiento intelectual en el trabajo, el rendimiento de la actividad física y la actividad mental. Todo esto lo explico con mucho detalle en mi vídeo Pregabalina, los 10 efectos secundarios más frecuentes. Pregunta número 8. ¿Y los efectos secundarios a largo plazo? O sea, los que toman el medicamento durante meses o años. ¿Cuáles son los 2 que más miedo y alarma han creado? Ya voy otra vez al inicio del vídeo, ¿verdad? Pues miren ustedes, el riesgo de adicción o dependencia, que con pregabalina es algo mayor que con gabapentina, y el supuesto riesgo para la memoria, pero que también es algo mayor con pregabalina que con gabapentina, en principio, pero siempre menor que con las benzodiazepinas, que es lo que tomamos para dormir, para la ansiedad, etcétera, etcétera. Pregunta número 9. Vamos ya a las combinaciones de riesgo. ¿Con qué otros fármacos o productos hay que ir con mucho cuidado si se toman junto con pregabalina? Pues miren ustedes, me preguntan mucho, pregabalina y alcohol, prohibido, y más bebidas de alta graduación, que es lo que represento aquí, una cervecita, si usted pesa 100 kilos y es joven de 40 a 30 años, tal y cual, pues bueno, vaya con cuidado, pero bebidas de alta graduación, no, porque potencian mucho el efecto sedante. Y luego 3 grupos de medicamentos, he puesto aquí todos los vídeos que tengo sobre las benzodiazepinas, el aplazolam, clonazepam, los opioides, el Zaldiar, el Targin, fentanilo, los antidepresivos, la mirtazapina, trazodona, en fin, paroxetina, todos estos, mucho cuidado porque potencian los efectos sedantes. Y ahí es de donde vienen las muertes a que hacían referencia, pero al mal uso del producto, no al uso abusivo mal del producto. Todo esto lo explico en mi vídeo número 12, pregabalina, riesgos de las combinaciones. Y por último, el éxito, cómo conseguir el máximo beneficio con el mínimo riesgo si se le receta pregabalina. 1. Siempre que usted reciba la información del médico, como yo lo hago en mis vídeos. 2. Que no haga caso ni a charlatanes ni a los alarmistas, que solo buscan llamar la atención para que vean los vídeos. Vídeos basura. 3. Que no tenga miedo a la pregabalina. 4. Que tome la dosis óptima de los 300 miligramos al día, más o menos según su peso, su edad, etc. 5. Que baje la dosis si hay insuficiencia renal o es mayor de 65 años. 6. Que no abandone en los primeros días. 7. Que no combine con un exceso de sedantes. 8. Que no beba alcohol, sobre todo de alta graduación. Y 9. Que no abuse, es decir, que solamente se tome la pregabalina que se consigue con la receta y el control de un profesional de la salud, que es el médico. Si ustedes hacen todo esto y toman la pregabalina cuando y como yo les explico, todo les irá súper bien. Háganme caso y les deseo calidad de vida y cuenten siempre con mi apoyo.